Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y esta es una temática que ha ido tomando fuerza, sobre todo cuando pareciera, a pesar de que aún estamos en pandemia, se ha ido bajando la intensidad respecto de esta crisis sanitaria. Muchos expertos dicen que la salud mental va a venir a ocupar la preocupación de los expertos, también de las políticas de gobierno. La semana pasada, y antes de este Día Mundial sobre esta temática, se entregaron los resultados de la encuesta anual del Día Mundial de la Salud Mental de Ipsos, en donde, por ejemplo, algunos datos. Se reveló que en Chile la salud mental es el principal problema de salud para los encuestados, un 62%, después seguido por el COVID y la obesidad. Y también otros datos como que el 76% de los encuestados opinó que la salud mental y física son igualmente importantes. Bueno, para hablar de toda esta temática, sobre todo pensando en que ayer, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric indicó que para el gobierno la salud mental importa, es que ya estamos en contacto con nuestro entrevistado de hoy, es Claudio Rodríguez, psicólogo y encargado del Centro de Bienestar y Salud Mental del municipio de Concepción. Claudio Rodríguez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy bien y bueno, contento de poder tener este espacio para poder hacer difusión de los temas de salud mental y también de lo que estamos haciendo acá a nivel local en la comuna de Concepción. Claudio, se ha revelado por varios expertos que efectivamente hay un deterioro. Esto ya venía de mucho antes, incluso de la crisis social, de la pandemia, pero que estos eventos han agudizado en la población ciertas patologías. Cuéntanos un poco qué han visto ustedes desde el Centro de Bienestar y Salud Mental del municipio de Concepción. Bueno, contarles un poco la historia del CEBISAM, del Centro de Bienestar y Salud Mental Comunal, nace el año 2020, cuando ingresábamos al primer confinamiento acá en el Gran Concepción, y la idea en ese momento del alcalde y de la Dirección de Salud Municipal fue, ojalá, tener un centro de apoyo en salud mental a todas las personas que veían algún tipo de secuela o consecuencia a propósito de todo lo que estamos viviendo con el COVID y la pandemia. Y en ese sentido, lo que nosotros empezamos a detectar en un principio fue la falta de respuesta que había en los servicios habituales, tanto públicos, en relación a temáticas de salud mental. Recuerden ustedes que cuando comenzó la pandemia empezaron como los turnos de teletrabajo en distintas organizaciones, entre ellos también los centros de salud, y por eso hubo baja respuesta a las demandas en salud mental. Entonces nosotros empezamos a recibir acá en el centro solicitudes de ayuda y de atención psicológica de personas que habían muchas veces discontinuado su tratamiento o que a propósito de todo lo que estamos viviendo con la pandemia tenían algún tipo de síntomas ansiosos. También recuerdo que en un comienzo nos llamaban varias personas que sentían soledad y necesitaban sentirse acompañadas en ese periodo que estábamos viviendo. Y en la actualidad lo que nosotros vemos es muchas consultas por distintas situaciones y problemáticas de salud mental. Una de las que más nos llaman la atención es el aumento en consultas por trastorno adaptativo, que es una categoría que se utiliza dentro de lo que es salud mental para hacer diagnósticos, y que si bien no es como un trastorno depresivo en sí, cumple mucho de esos signos y síntomas y las personas consultan también por eso. Mucho trastorno adaptativo, trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada también, son como los principales motivos de consulta que nosotros vemos acá. De hecho, son como los más grandes, trastorno adaptativo y trastorno de ansiedad. Buenos días, Claudio, te habla Leslie Zurita. En esa Hola, línea, en esa línea también, ¿cómo la pandemia ha cambiado también en los consultantes el poder identificar y decir, sabes qué, a lo mejor necesito ir a una consulta, esto no es normal lo que me está pasando, cómo se ha ido normalizando a lo mejor de sentir de que la salud mental es algo importante y que no es algo que se pueda como obviar o sigo funcionando? ¿Cómo ha ido cambiando también la percepción de decir, necesito ayuda, necesito a lo mejor ir a terapia, necesito algún tipo de soporte especial en lo que me está pasando? Sí, mire, yo lo asocio, esto particularmente yo lo asocio como a lo que ha permitido dentro de lo negativo que ha sido como
el estallido social, la pandemia, ¿cierto? Es la visibilización de la importancia de la salud mental dentro de la salud de las personas, y no solo como una característica de las personas, ¿cierto? Sino que la salud entendida también como un evento también social, ¿ya? Y desde ahí donde se visibiliza más el tema y la importancia de la salud mental, las personas también han aumentado la búsqueda de ayuda. De hecho, hay un estudio, el termómetro de salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, que en mayo ya daba cuenta de esto, un aumento de entre a un 34,1% en mayo de este año versus un 16,7% en agosto del año pasado, en cuanto a la cantidad de personas que han buscado algún tipo de servicio o de ayuda en el área de salud mental. Entonces eso da cuenta de que la gente percibe más la importancia de tener un equilibrio o un estado de salud mental y de buscar ayuda para eso. Entonces yo creo que se ha desestigmatizado esto de buscar ayuda, porque antes de la pandemia, antes del estallido, todavía era como, por lo menos lo que nosotros percibíamos, o lo que yo percibo como psicólogo en ese entonces, era que había como un estigma esto de buscar ayuda psicológica, de estar en tratamiento, pero no sé si ustedes también lo perciben desde que, sobre todo después de la pandemia, y donde se visibiliza más el tema de la salud mental, también se conversa más y se declara más, como yo estoy en terapia, o yo acudo, o yo he buscado ayuda, yo estoy en tratamiento. Y en esta como comparación con otras personas encontramos también muchas similitudes de que lo que está pasando como en el exterior nos afecta en nuestra salud mental y requiere muchas veces de herramientas con las que no contamos y necesitamos buscar ayuda profesional. O sea, también ahí hay ayuda al tema de que se ha estado conversando, entonces una persona puede sentir lo que me está pasando a mí, no es algo, no solamente me pasa a mí, sino que lo veo reflejado en que es algo más común también. Exacto, es cada vez más común la necesidad, primero tener alguna problemática de salud mental, lo dicen también como las encuestas, los estudios que ustedes también mencionaban al comienzo, y también el hecho de en el conversar o boca a boca, el plantearlo, las personas pueden encontrar entonces relatos similares o experiencias similares que les permiten entonces a lo mejor derribar mitos, obstáculos y buscar acceso a prestaciones de salud mental. De hecho, muchas de las personas que llegan a atenderse acá a nuestro centro nos mencionan que llegan al centro porque otra persona les ha hablado de que está recibiendo ayuda psicológica acá y buscan entonces también ayuda para sí mismos. Entonces, esto da cuenta de lo que yo te digo, que las personas empiezan a comentar, ¿cierto?, de que están en tratamiento, han buscado ayuda, se dan recomendaciones y las personas entonces tienen mucho más interés y a lo mejor menos temor de solicitar ayuda. Estamos escuchando a Claudio Rodríguez, él es encargado del Centro de Bienestar y Salud Mental del municipio de Concepción, el CEBISAM, para que ustedes vayan ahí también incorporando esta sigla y este centro que también queremos que ustedes conozcan. Claudio, ¿quiénes son los que más consultan hoy día? Porque también los temas de salud mental son bastante transversales, así como hemos visto a adultos mayores muy afectados, los niños también, pero ¿quiénes son los que más consultan? Acá en el centro nuestro, que también va a depender yo creo que de las características de cada centro de salud mental, como quienes más consultan, pero acá en el nuestro, que es un centro de atención telemática, consultan muchas personas que están entre los 20 y los 39 años. El 50% de nuestras personas consultantes está en ese rango. Eso yo creo que a mí me llama la atención. Yo tengo como 15 años de experiencia en el sector público, sobre todo en salud mental, y creo que acá es donde más hemos podido llegar a personas, a público adulto joven y adulto medio, que antes, por ejemplo, yo trabajaba en diferentes CESPAM acá de la comuna, y generalmente las personas que más consultan son las que están sobre 45, sobre 50 años, y acá vemos algo diferente que yo creo que es por la oferta y la propuesta que nosotros hacemos de ser un centro telemático. Entonces atienden más personas entre 20 y 39 años. Hasta el momento, quienes más también consultan son personas que se identifican con el género femenino, y las principales problemáticas, como yo te decía hace un momento atrás, un trastorno adaptativo, trastorno de ansiedad, no necesariamente asociado como a lo que hemos vivido con la pandemia, sino que a lo mejor problemas que, como decíamos, se arrastraban de antes y que se han agudizado en este periodo. Ahora, Claudio, también, ¿cómo está el acceso hoy día a la salud mental? También durante la pandemia se registró un pic también de las consultas en psiquiatría, desde el punto de vista de también se vio reflejado la falta de especialistas en este área, también lo costoso que es para una persona tratarse la salud mental.
también desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves y cómo también este centro del municipio de Concepción viene a ayudar en eso y con quién hoy día, cómo las personas pueden llegar a atenderse en este centro? Claro, mira, en relación como a la primera pregunta, en el mismo estudio que ustedes mencionaban, que es el estudio a propósito del Día de la Salud Mental que realiza Ipsos, mencionaban que Chile era uno de los países, o sea, a nivel global, Chile era uno de los países donde había más dificultad de acceso a la salud en general, y entre eso también coincido con el acceso a la salud mental. Hay estudios que previo a la pandemia demostraban como el tiempo de espera que tiene que pasar para que una persona que necesita o tiene la necesidad de consultar con algún profesional de salud mental, ya sea psicólogo o psicóloga, muchas veces en los equipos hay trabajadores sociales que están en los programas de salud mental, médicos también. Muchas veces el hecho de ir a pedir hora hasta conseguirla puede pasar entre 1 mes y 2 meses aproximados. Yo creo que el acceso, si bien durante estos años en el sector público se ha intentado como abordar, por ejemplo, reforzando los equipos de salud mental, aumentando la dotación de profesionales, también ha ido aumentando, y esto lo relacionamos con lo que pasó también con la pandemia, ha ido aumentando la demanda. Por lo tanto, yo creo que no se da la respuesta necesaria ante el nivel de deterioro que tienen las personas y la sociedad en general en temáticas de salud mental. Y desde ahí es que el municipio, el alcalde, la Dirección de Salud, el año 2020 se propone hacer algo distinto y lanzamos este centro de atenciones psicológicas, apoyo psicológico, para fortalecer también la propia oferta que ya tiene la Dirección de Salud Municipal con los programas de salud mental en cada uno de los CESFAM. Y nace este centro, que es un centro paralelo de refuerzo en atenciones exclusivamente de salud mental, como yo les decía, telemática para personas mayores de 12 a 14 años, porque también nosotros tenemos que regirnos por algunas orientaciones de salud mental en lo público, y también tenemos que resguardar la seguridad de las personas. Entonces muchas veces llaman personas, no sé, que quieren atender a sus niños y niñas, y la atención telemática de menores de 12 años es bastante compleja. Entonces nosotros hemos ido definiendo cuál es el perfil de personas que podemos atender y que en un contexto de atención telemática no genere más riesgo en la atención o no conozcamos alguna situación de alta complejidad que a través de la atención online no vamos a poder resolver o apoyar. Y ha sido un gran descubrimiento este proyecto y esta apuesta, porque hemos conocido resultados súper interesantes. Ya llevamos nosotros 2 años de funcionamiento y hemos atendido a más de 1.000 personas que han buscado atención acá en el CEVISAM. Y también un dato súper importante es que hemos alcanzado un alto porcentaje de altas clínicas, que quiere decir que personas que inician su tratamiento en nuestro centro reciben un alta porque han aumentado su nivel de satisfacción, de bienestar, ¿cierto? Y han disminuido sus indicadores de malestar psicológico. Y eso es distinto a lo que yo vi antes en mi experiencia profesional en los CESFAM, porque uno tiene que cumplir en los CESFAM con una meta de cobertura que viene establecida entre lo que propone el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud local, ¿cierto? Las negociaciones que hace con las direcciones de salud, los gremios, y se establecen metas de cobertura. Entonces muchas veces se tiende a ampliar la cantidad de personas que uno ingresa a los programas de salud mental, pero eso también lo que genera es que las atenciones son muy distanciadas y menos efectivas. Acá nosotros en el CEVISAM no cumplimos con una meta de cobertura, sino que tenemos el foco puesto en la calidad de las prestaciones. Por lo tanto, solo abrimos nuevos cupos cuando las personas ya han terminado sus procesos terapéuticos. Y eso nos permite hacer atenciones semanales, que no es lo habitual en salud pública, los CESFAM en atención primaria. Generalmente las atenciones con psicólogos son 1 vez al mes, cada 2 meses también nos dan cuenta algunos estudios y metaanálisis que se han realizado en relación a la salud mental pública. Y nosotros, con esta propuesta, como no tenemos que dar cuenta de una meta de cobertura ante el ministerio, ante el servicio, hemos podido poner el foco en esto. Y eso la gente lo ha evaluado súper bien. Tenemos como un 95,7% de satisfacción usuaria en relación al cumplimiento de sus procesos terapéuticos, de mayor bienestar o evaluación positiva de la calidad del servicio.
Claudio, ya se nos está acabando el tiempo, que es lamentable porque este es un tema que también queremos ir profundizando y dándole más herramientas a nuestros auditores. Contémosle un poco cómo se contactan con el CEVISAM, el Centro de Bienestar de Salud Mental del municipio de Concepción, si es gratuito. Danos algunas pistas ahí para que la gente pueda contactarse y saber más de ustedes. Mira, las personas que nos estén escuchando, lo primero que tienen que saber es que este es un servicio gratuito para cualquier persona habitante de la comuna de Concepción. Ese es como el único requisito. Acá nosotros pedimos algún tipo de antecedente o documento que pueda dar cuenta de que la persona vive en la comuna de Concepción. Ese sería como el primer gran filtro. El segundo es que las personas puedan tener un espacio seguro y privado para poder conectarse y recibir sus atenciones psicológicas, que tengan conexión a Internet, porque como yo les decía, son atenciones telemáticas, ¿cierto? No tienen que venir acá al centro, sino que el profesional o la profesional que atiende y que realiza el acompañamiento psicológico los contacta por WhatsApp, por teléfono o a través de videollamada, por Zoom o por alguna otra plataforma que le permita a la persona conectarse. Y quienes estén interesadas en recibir este proceso que nosotros llamamos como un acompañamiento o apoyo psicológico, lo pueden hacer al siguiente teléfono que yo les voy a indicar ahora, que es un celular, el 941-661776. Repítelo, Claudio. Sí, iba a repetirlo, el 941-661776 o también al 941-689941. También lo voy a repetir, 941-689941. También tenemos un sitio web donde nosotros vamos generalmente subiendo información, está quiénes somos, cómo contactarnos, hay un enlace directo a nuestro WhatsApp para poder comunicarse con el centro, que es linktr.ee, que nosotros le llamamos un Linktree, link, linktr.ee/CEVISAM. Ya, perfecto. CEVISAM. Ahí también nos pueden contactar, o sea, van a poder encontrar más información del centro, de quiénes somos, qué es lo que hacemos, porque una de las cosas por las que más se nos conoce es por la atención individual, pero muchas de las cosas que nosotros realizamos tienen que ver con hacer promoción de herramientas y de factores protectores para prevenir enfermedades de salud mental o hacer prevención, y esto lo hacemos a través de múltiples talleres. Hemos hecho más de 110 talleres en estos 2 años de existencia, más de 2.300 personas han estado en algunos de nuestros talleres, tanto online y ahora que ya podemos algunos talleres presenciales. Y esto también lo menciono porque si hay alguna persona que pertenezca a alguna organización, junta de vecinos, algún colegio, jardín infantil que le interese a lo mejor contar con algún taller, también a través de nuestro sitio web va a poder contactarse con nosotros, ver la oferta de talleres que tenemos y a lo mejor solicitarnos que nuestro equipo vaya y haga algún tipo de conversatorio, de algún taller que sea significativo para las personas y que también les pueda entregar herramientas para prevenir enfermedades de salud mental. Perfecto. Claudio Rodríguez, psicólogo encargado del Centro de Bienestar y Salud Mental del municipio de Concepción, el CEVISAM. Que no se les olvide esa sigla porque seguramente alguien que nos está escuchando va a decir, oye, qué buen centro, no lo conocía y quizás puede ayudarme. Claudio, gracias por venir a conversar de este tema de la salud mental y acompañarnos y darnos todos estos datos. Sí, muchas gracias. Para mí es importante estar acá, hacer difusión de lo que es salud mental en general y sobre todo este centro, porque también queremos que ojalá otros municipios copien la idea de tener centros especializados, específicos en salud mental y que compartan a lo mejor algunas características de las que hemos nosotros diseñado acá, que es un centro, como yo les decía, pionero en Chile y que sería ideal que pudiese copiarse en otros municipios. Así es, estas son las ideas que se pueden copiar, absolutamente. Sí. Claudio, que tengas buen día. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual. Bien, ahí lo teníamos. Claudio Rodríguez, encargado del Centro de Bienestar y Salud Mental del municipio de Concepción, el CEVISAM. Después en www.elconquistadorconcepcion.cl vamos a dejar ahí los teléfonos. Estamos pasando a través del streaming también el link donde ustedes van a poder encontrar toda la información. Sí, parte importante de los datos que nos dejó la entrevista, bueno, es cómo están también funcionando desde el punto de vista de que se genera una atención semanal. Eso en el ámbito público es muy difícil y es parte de lo que algunas personas que no tienen el costo económico para una atención psicológica privada que va bordeando hoy día sobre los 20.000 pesos semanales. Es muy costoso, a veces las personas no tienen esos dineros y en ese sentido que la atención pública no logra la atención semanal y eso es ahí cuando
tratamientos que el mismo Claudio nos mencionaba no son tan efectivos por la distancia, lo que son las consultas, y ellos logran vía también tener restrictivo un número de pacientes, poder tener esta atención semanal y que finalmente tener también muchos usuarios que han sido dados de alta y han terminado sus procesos de terapia. Así es. Ojalá les haya servido esta entrevista, por supuesto, sabemos que así va a ser, y los invitamos en un rato más a visitar www.elconquistadorconcepcion.cl y a profundizar ahí en esta información, todo esto en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.